tardes a todos hoy. Gracias por estar acá en esta tarde en la AOG. Gracias al IAPG siempre por darnos este espacio a la Comisión de Compliance, entendiendo un poco que el tema de compliance hoy hace al negocio y al sector de la gas y es tan importante como cualquier otra área de negocio, aunque somos transversales. Y la idea de hoy es poder compartir con todos estos excelentes colegas y profesionales un poco de cómo entendemos que hay que gestionar programas de integridad en grandes proyectos, en proyectos estratégicos para nuestras compañías. Todos sabemos que nuestro sector está hoy en el marco de un franco crecimiento, con lo cual este espacio entendemos que es clave en la AOG 2025. Dicho esto, y volviendo a agradecer al IAPG y a todos los que están acá hoy a la tarde, Manuel, arrancamos con vos para romper el hielo. Como acabo de decir, nuestro sector se encuentra hoy en el marco de un franco crecimiento y con muchos proyectos estratégicos que no son solo importantes para nuestras compañías, sino para el país también. En el marco de estos proyectos de integración y asociación incluso de varias compañías, ¿cuáles son los aspectos que en virtud de esta realidad vos ves que están surgiendo para las áreas de compliance? Bien, bueno, hola Mary, un gusto compartir este panel con ustedes. Yo soy Manuel Cerantes de Pan American Energy. Asumo que me escuchan bien porque nadie se está quejando. Gracias. Bueno, yo con respecto a estos grandes proyectos, lo que veo, yo veo tal vez un desafío y una ventaja en términos de compliance. Creo que el primer desafío es que hay muchas compañías que son, si querés, distintas con su cultura, con sus procesos, con sus estándares, que tienen el primer desafío, que es ponerse de acuerdo sobre qué hacer en términos de compliance para un proyecto en particular. Y ahí te diría que entra en consideración, digamos, que lo que deciden o lo que hacen tenga sentido para sí mismas, ¿no? Digamos, para que se sientan seguras con lo que están haciendo, pero además que tenga sentido para el proyecto. Es decir, que lo que se hace en términos de compliance esté adaptado a la realidad de ese proyecto, a su geografía, a su mapa de riesgos, a sus regulaciones y todos estos otros factores internos y externos que le van a dar forma a su programa de compliance, con lo cual eso me parece que para las compañías que encaran estos proyectos es un desafío, está siendo un desafío grande. Por otro lado, creo que hay una buena ventaja comparado con tal vez, no sé, un emprendimiento normal, digamos, fuera de lo que estamos viendo en esta circunstancia que vos describís, que es que la ventaja es que hay compliance desde el comienzo, hay como una especie de compliance by design, ¿no? O sea, desde el momento que se pone la piedra fundacional de estas compañías, hay muchas cabezas y muchos equipos pensando en cómo va a ser. Y eso creo que eso es una ventaja, si querés, contra otros proyectos. Así que ahora te doy pie a vos también para que me digas porque vos sos parte de estos proyectos también, con lo cual si querés agregar algo, bienvenida. Pero eso es lo que yo pienso de No, estos. creo que tu approach así bien general y bien nos da un marco como para empezar esta conversación que después vamos a compartir entre todos, ¿no? Creo que mencionaste varios puntos clave. Y hay otro punto central que me gustaría también que peloteemos un poco, y es en el marco de esta integración entre compañías. Es cierto también que Vaca Muerta y el sector se ha convertido en atractivo para compañías globales, no solamente compañías nacionales, y entonces ahí nosotros como partes de proyectos nos podemos ver vinculados o eventualmente sujetos a distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un poco esta plurijurisdiccionalidad en cuanto a, tengo que cumplir con la 27401 Anticorrupción Argentina, FCPA, quizás viene alguien con UK Bravery Act, no sé, ¿cómo manejamos eso? La mejor forma de manejar eso es darle un marco de trabajo que sea idóneo y que sea realista y que se adapte a la realidad de ese proyecto. Muchas veces en estas interacciones, como vos bien decís, vienen compañías de afuera, te dicen mi casa matriz está en Suiza, por favor firmame que vas a cumplir con las leyes anticorrupción o el país que sea, no importa. ¿Por qué? No, estamos haciendo una obra en Río Negro. ¿Yo qué tengo que ver? O sea, entonces, me parece que lo mejor es cortar la tela por donde lo que es realmente aplicable al proyecto, porque hay dos cosas a considerar acá. Me parece que primero, el que mucho abarca, poco aprieta, no tiene mucho sentido firmar que vamos a cumplir con todas las legislaciones del mundo, no me suma nada, porque además los estándares que estamos aplicando ya podemos asumir, digamos, con cierta seguridad que son los más elevados, digamos, no estamos haciendo cualquier cosa más allá de
el largo que tiene, o el recorrido que tiene nuestra ley local en términos de anticorrupción, acá se usan estándares internacionales, con lo cual no es necesario. Y segundo, incluso la aplicación, ahora me voy a poner polémico, pero la aplicación extraterritorial de estas leyes anticorrupción o de prevención de la corrupción ha sido cuestionado. No es muy común, pero hay tribunales que dicen no, esta ley no aplica extraterritorialmente independientemente de lo que diga el regulador o de las ganas que tenga el regulador de investigarte. Entonces, yo creo que es una discusión compleja y la mejor forma de zanjarlo es, digamos, tratar de darle un marco de trabajo razonable a los proyectos y no, digamos, tratar de abarcar todas las jurisdicciones para tratar de ser el mejor alumno. Me parece que es algo que no va a sumar nada en definitiva. Así que bueno, ese sería mi approach, digamos. No, y aparte creo que acabas de mencionar, o en el desarrollo de la respuesta mencionaste algo que es clave, que es la mayor parte de las compañías grandes, en el caso de YPF, porque además cotizamos nuestros valores en Estados Unidos, entonces siempre miramos la regulación norteamericana y estándares internacionales, pero hoy hay mucho estándar internacional de la OCDE, de distintos organismos, tenemos la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, digo, que nos dan también o nos marcan un camino independientemente de cuál sea la ley local, ¿no? Sí, independientemente de dónde cotices o si cotizás, para armar tu programa de compliance, ves las recomendaciones de reguladores externos. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que son estándares correctos. Ahora, ¿eso significa que esa jurisdicción me va a aplicar a mí? Bueno, esa es otra discusión. Tal cual. Voy a tomar una palabra que vos dijiste cuando iniciaste esta respuesta y voy a saltar con vos, Pablo, que es la palabra realista, y la voy a llevar a la pregunta que te toca sobre mapa de riesgo, Pablo. Digo, porque una pregunta que muchas veces nos hacen por ahí empresas de nuestra cadena de valor y demás es, bueno, ¿cómo armo mi mapa de riesgo? ¿Puedo prevenir todos los riesgos? Entonces, ¿no? Esto de realista me gustó para engancharlo. ¿Cómo hacemos en el marco de estos proyectos grandes, estratégicos, con tanto impacto, para armar un buen mapa de riesgo y entender esto de qué prevengo, qué mitigo, cómo lo estructuro? Gracias, Mary. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir este panel con nosotros. No sé si me escuchan bien todos. Acá es un poco difícil escucharse con el panel abierto porque no tenemos el mismo retorno que ustedes, así que cualquier cosa me avisan. Pero yendo a lo realista, a lo pragmático y conectando con lo que decía recién Manuel, bajando esto un poco más al plano fáctico, cuando nos enfrentamos a grandes proyectos, muchas veces dentro de una compañía que hoy ya está funcionando y necesita implementar un proyecto nuevo o está en la implementación de un proyecto nuevo, claramente vamos a tener un área que tal vez lidera el proyecto. Bueno, para hacer un correcto mapeo de riesgos, pareciera como que hay dos factores que no podemos nunca dejar afuera. Uno es la interoperatividad de las áreas y la interrelación y la interdisciplina que se tiene que dar. Compliance no es solamente el área de compliance, sino que es de toda la compañía. Esto nos exige necesariamente que tenemos que acercarnos a cada una de las áreas que van a estar ejecutando y desarrollando el proyecto. No solamente el área líder, que puede ser, por ejemplo, nuestra industria, el área de ingeniería, muchas veces es el área que va a estar a la cabeza del proyecto, pero también tenemos que acercarnos a todas las áreas staff de la compañía. Y todas las áreas staff nos van a ayudar a entender cómo el proyecto nuevo empieza a tener puntos de conexión o puntos de cercanía a los puntos de fuga del programa de integridad o lo que es el programa de compliance que nosotros tengamos en la compañía. ¿Esto qué implica? Esto implica poder nosotros verificar efectivamente dónde van a estar los saltos lógicos que tiene nuestro programa de integridad respecto del proyecto que estemos implementando o que no los tenga, pero donde tengamos que aprovechar la oportunidad para mitigar el riesgo. Ejemplo, tenemos un proyecto nuevo que va a implicar una ampliación de capacidad de una compañía productora. Lo que tenemos que ir a ver es a hablar con el área comercial, porque el área comercial probablemente es el área que nos va a saber decir, che, cuáles son los nuevos mercados que vamos a abarcar, qué medios de transporte va a utilizar la compañía para vender ese producto, dónde vamos a tener los nuevos clientes ubicados. Esto nos va a dar una idea de cómo nos vamos acercando al riesgo. También lo vamos a ver desde el punto de vista del área de compras, por ejemplo, el área de abastecimiento. Bueno, ¿cuáles van a ser las principales redes de abastecimiento que vamos a tener que incorporar? ¿A quién le vamos a comprar la materia prima? El área de SEMAS, seguridad del medio ambiente, calidad, operaciones, son áreas claves en los nuevos proyectos porque nos van a decir, acá vamos a tener que ir a buscar un permiso, vamos a tener que ir a hablar en esta jurisdicción, como hablaba Manuel recién, tenemos diversidad de jurisdicciones, tenemos un montón de normativa que se cruza. Bueno,
Acá va a estar el punto con funcionarios públicos. Bueno, todo esto nos va a permitir a nosotros, esta interrelación, esta materia interdisciplinaria, conocer los puntos de riesgo. El paso que sigue es un paso más dinámico que tiene que ver con, bueno, yo ya tengo identificado los riesgos. El segundo punto es, los tengo que clasificar. ¿Es un riesgo alto? ¿Es medio? ¿Es bajo? Y en función de esa clasificación voy a desarrollar un mecanismo de acuerdo a cada tipo de riesgo para mitigarlo, ¿sí? Y por último, lo que le vamos a tener que agregar a eso como para que realmente funcione es un monitoreo permanente. Yo tengo que monitorear que en todo el proceso, desde que arranca el proyecto hasta que el proyecto finaliza y se integra directamente como una capacidad o una actividad productiva propia de la compañía, cómo van evolucionando esos riesgos y si tengo que ajustar o no la clasificación que hice primariamente. Y además, estar muy presentes con el proyecto porque como todo proyecto tiene imprevistos, así como la obra cuando se está ejecutando necesita un replanteo, bueno, en compliance nos pasa lo mismo. Cuando se está ejecutando tenemos que replantear y verificar si el diagnóstico que hicimos sigue siendo el correcto. Así que bueno, eso es un poco lo que te puedo transmitir de mi experiencia relativo a cómo esto se puede bajar a la realidad. Y creo que lo único que agregaría ahí para complementarte es que aún siendo todas empresas del mismo sector, cada compañía es diferente y cada compañía está expuesta a distintos riesgos con distintos grados de impacto y probabilidad de ocurrencia. Entonces es súper importante hacer esto tailor-made y no buscar un esqueleto o un esquema de una metodología generalizada, sino ver bien a nuestras compañías y aplicar todo esto que vos decís bien específicamente y clave lo último, en virtud del dinamismo, mantenerlo actualizado. Totalmente, totalmente. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Y el ejemplo más claro que se me ocurre es el de la obra. Hago una obra, tengo un presupuesto determinado, tengo una previsibilidad determinada, pero siempre sé que puede haber un imprevisto. Acá pasa exactamente lo mismo. Nos aparece la fuga donde no la prevíamos, donde no teníamos en cuenta, donde apareció un funcionario donde no sabía que iba a aparecer y donde aparece alguien interactuando con ese funcionario que, o casualidad, no había hecho la capacitación de compliance y ahí tengo el problema. Entonces, nos obliga permanentemente a estar encima de la gestión del proyecto. Tal cual. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí agarro dentro de este marco de los proyectos tan importantes en donde justamente hay tantas compañías y que se llevan adelante. Hay un punto que es fundamental que son los acuerdos que regulan o que rigen estas relaciones, estas vinculaciones y que nos van a regir en estos negocios. Entonces, es importante tener en cuenta dentro de esos acuerdos que vamos a celebrar qué estándares de integridad incluimos, ¿no? Y ahí, Clary, te pregunto, ¿qué elementos son importantes y que no pueden faltar en una cláusula de integridad y que tenemos que tener en cuenta para la hora de celebrar los acuerdos? Bueno, buenas tardes a todos. Mira, me parece clave lo que estás consultando y me parece que vamos a coincidir muchos en qué es lo que tiene que contener una cláusula de integridad. Me parece que en esto de grandes proyectos, y para tratar de bajarlo un poco a la práctica, cuando hablamos de grandes proyectos no necesariamente tiene que ser algo de millones, offshore, que tenga que ser mega gigante, sino que es un grande proyecto que tiene envergadura. ¿Y por qué lo llamamos, cómo compatibilizar el compliance en este tipo de proyectos? Es porque tenemos distintos actores, ¿no? Desde empresas multinacionales con programas de compliance o de ética robustos, hasta pymes o proveedores que recién están empezando, ¿no? Entonces, ¿cómo juega acá la cláusula de integridad? Para mí es clave en este punto. No es un adorno en el contrato, sino que pasa a jugar un papel primordial, si quisieras. Y el ejemplo más claro que tengo para bajarlo más a una tierra es pensar la cláusula de compliance como el airbag del auto, ¿no? Es algo que cuando te subís al auto no pensás todos los días en que tenés o no un airbag, pero que si algo sale mal, esa cláusula, ese airbag, te salva, ¿no? Entonces, tener una buena cláusula de integridad en este tipo de proyectos, como decía Mary, donde hay distintos tipos de jugadores, que si bien estamos jugando el mismo partido, tenemos distintos intereses, hace que todos entremos por igual a la cancha, ¿no? Que todos tengamos o intentemos tener el mismo idioma o hablar el mismo idioma. Entonces, yendo a qué es lo que tiene que tener esa cláusula de integridad, por empezar, yo diría
acordar todos que vamos a jugar un juego limpio, siguiendo un poco con esta metáfora del fútbol, ¿no? ¿Qué es un juego limpio? Bueno, comprometernos a que vamos a cumplir con los compromisos de las leyes antisoborno, no vamos a cometer fraude, cuestiones básicas que todos acordamos que vamos a cumplir con lo nacional y lo internacional, ¿no? Segundo, vamos a tener, no sé, también incluiría la posibilidad de auditarnos entre nosotros, entre las distintas partes de ese proyecto. ¿Estás cumpliendo? ¿No estás cumpliendo? Y segundo, si no estás cumpliendo, ¿cuál es la consecuencia? Y me parece que ahí está bueno esto de incluir la posibilidad de salirnos del proyecto si es que alguna de las partes cruzó la línea, ¿no? Como, si bien es algo que parece tal vez básico, decir, bueno, si algo anda mal me voy, a veces omitimos en la cláusula de integridad esa posibilidad de decir, bueno, si realmente cometiste algo que no es ético o está contrario a la integridad, poder irme y sin pagar nada, ¿no? Porque en algún punto fue culpa tuya. Y tercero, que eso se cascadee a todos los subcontratistas, o sea, no necesariamente que sea algún compromiso o una obligación de las dos partes que están firmando el contrato o solamente entre A y B, sino que A y B se comprometan a cascadear estas obligaciones a los subcontratistas, porque si no nos queda como una pirámide muy fuerte en la cúspide, si quisieras, y muy débil o con posibilidades de debilidad en el fondo, ¿no? Y una cosa cuarta que por ahí en SLB estamos tratando o intentamos hacerlo realmente, es que esta cláusula no es algo estático, sino que me parece que es algo que se tiene que monitorear constantemente y es algo que tiene que ser vivo. O sea, lo que hoy por ahí está todo green light y está verde y demás, tal vez mañana ya no lo es, ¿no? Y aparece algún red flag y concientizar a eso a nuestros proveedores, a nuestra cadena. Tan simple como tal vez nada, no tiene que ser nada extravagante, puede ser como una mínima reunión de integridad, un momento de integridad, 5 minutos antes de arrancar una reunión, así como tenemos mínimos momentos de seguridad o hacemos un hincapié en empecemos el trabajo de manera segura, bueno, hagamos el trabajo de manera íntegra, ¿no? En SLB estamos tratando de hacer eso, o sea, integrity moments en nuestras reuniones, 5 minutos. Recordamos el código de ética, a nuestros proveedores también. Me parece que esas serían como las cosas claves a tener al momento de pensar en un proyecto donde tenemos muchos actores distintos y que en algún punto también tienen todos sus propios intereses, ¿no? Para hablar un lenguaje común. Claro, como recordar que existe, que estamos ahí, ya sea desde un código, desde una cláusula o desde el mapeo, o desde todo lo que forma parte de un área de compliance y la importancia de la compañía. Exactamente. Y ahí justo dato y que decís, hay muchos actores en estos proyectos y nosotros fundamentalmente para poder ser parte de esto dependemos también del negocio. Que el negocio nos levante la mano, nos diga, che, tengo este negocio, tengo este acuerdo, tengo esta situación a llevar adelante. Y quizás a algunos nos ha pasado de que el negocio pueda decir, che, un patito en la rueda, como que me están obstaculizando esto que yo necesito sacar ya, porque siempre es para ayer y hay que resolverlo rápido. Entonces, en ese vínculo entre negocio y compliance, ¿cómo podemos trabajar para tener en cuenta los tiempos del negocio, que las necesidades del negocio, que suelen ser bastante urgentes, pero a su vez continuar respetando las necesidades de integridad, de cumplimiento, que es importante que estén en estos proyectos y durante toda la vida de ese acuerdo, de ese proyecto, de ese negocio? Mira, mientras vos hablabas se me venía una frase a la cabeza que me parece que si pido que levantemos las manos, todos los que estamos sentados acá o los que estuvimos en algún momento en contacto con el oil and gas, levantaríamos todas las manos. Y es que lo preciso para allá, el pozo no espera, la operación no espera, ¿no? Y no solamente la hemos escuchado, sino que la hemos tenido que vivir. Como realmente, dale, porque preciso esto para ayer, lo que vos decías, ¿no? Entonces, me parece que yo intento utilizar una analogía nuevamente y es la siguiente. Todos cuando tenemos un proyecto por el cual estamos corriendo para el mismo lado, nos creemos que estamos como en Fórmula 1, ¿no? Tenemos que correr para allá. Pero, y siendo un poco a esta metáfora de la Fórmula 1, tanto Verstappen como Colapinto tienen que entrar a boxes en algún momento, ¿no? ¿Para qué? Para poder llegar a la meta. Y a compliance lo veo un poco de esa manera, como diciendo, bueno, es el pit stop o la entrada a boxes
que te va a permitir hacer un parate para después poder llegar a buen puerto con ese proyecto, ¿no? Entonces, para mí acá la clave es cómo mantenemos la integridad en un mundo de urgencias, ¿no? Y la respuesta, y volviendo un poco a mi analogía de jugar todos en la misma cancha, es cuándo y cómo le dan la entrada o lo sacan del banco a compliance, ¿no? Porque si lo sacan al final, cuando el proyecto ya está mega cocinado, obviamente vamos a hacer un freno, vamos a hacer un semáforo en rojo, vamos a hacer el que dice que todo no se puede, ¿no? Pero me voy a quedar sin teléfono después de... Espero que sea la última vez que se me caiga. Entonces, en ese punto, compliance siempre, si lo llamamos a último momento, tipo, necesito que me valíes tal cosa, y compliance viene como, bueno, no, pero en realidad yo necesito hacer un due diligence del proveedor. Nos van a querer matar como mínimo, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece que depende mucho de cuándo y cómo nos hagan entrar a ese juego. Si nos meten al principio del proyecto, quizás hasta en vez de vernos como realmente un semáforo en rojo, nos vean como un GPS, ¿no? Que orienta, que incluso hasta ayuda a gestionar riesgos, y un poco de la mano con lo que decía Pablo, no todos los riesgos son iguales, no todos los riesgos tienen el mismo nivel de importancia. Hay algunos que tal vez puedan ser subsanables y no precisen estar listos 100% compliant para el inicio del proyecto, y podemos flexibilizar algunas cuestiones, no valores, pero sí algunas cuestiones propias de tal vez nuestro estándar de compliance, ¿no? Que habiliten a gestionar el proyecto de manera íntegra sin perder la urgencia o la inmediatez que precisa el proyecto, ¿no? Me parece que eso es un punto clave de poder dimensionar en el cuándo involucrar a compliance. Y en el cómo, me parece que también es un trabajo nuestro, o sea, ponerle que el otro esté del lado del negocio y decir, bueno, llamemos a compliance desde el día 1, ¿no? O el momento 0. Y en el nuestro está por ahí en esto de convertirnos un poquito más en aliados, en no decir no inmediatamente, sino tal vez en, mira, de esta manera no se puede, pero se puede de esta otra. Entender, ¿no? las necesidades y tratar de adaptar al caso. Exactamente. Así que para mí eso es un poco compatibilizar y ver, no es una cuestión de compliance versus tiempo o tiempo versus compliance, sino que más bien me parece a mí que compliance es como una gestión del tiempo en algún punto, ¿no? O ayuda a gestionar tiempos. Que hoy perdamos 1 o 2 días, entre comillas, haciendo un due diligence o analizando a un proveedor, quizás lo ganemos mañana cuando algo salió mal y no hicimos ese due diligence, o porque sí lo hicimos, hoy estamos parados de otra manera y no perdemos reputación, no tenemos otros daños mayores que si no hubiéramos hecho o perdido ese tiempo al inicio, ¿no? Sin duda. Y salto quizás a otro tema, pero que igual está muy vinculado, que es que en estos grandes proyectos donde hay diversos actores, ¿no? Diversos accionistas, diversos inversionistas, partes y tal, toma mucha relevancia lo que es la estructura del gobierno corporativo, ¿no? Para poder asegurar la buena gobernanza del proyecto, del negocio y mismo de la compañía. Entonces, ahí sí te pregunto, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de llegar a este gobierno corporativo, a esta buena gobernanza, y quizás también enfocarlo en las pymes, ¿no? ¿Qué tienen que tener en cuenta, especialmente como estos elementos de buena gobernanza? Bueno, gracias primero por la concurrencia y tomo 2 palabritas. Primero lo que dijo recién Clarisa. Para mí es fundamental la solidez y la flexibilidad, y eso en todos los ámbitos, sea en los inversionistas, en los actores internos de la compañía, en los que son la cadena de valor, que hasta este momento recién estamos hablando y los estamos integrando de una forma realmente importante al proceso, porque son actores fundamentales. Recién también se hablaba de darnos el tiempo para ver cómo evoluciona un negocio y todo lo que tiene que ver con las consecuencias dañosas de alguna acción que afecte la reputación. Entonces,
cómo adquiere tanta relevancia la cadena de valor y cómo las grandes empresas podemos ayudar a esa cadena de valor en su crecimiento. Entonces nosotros hemos tenido otras herramientas por ser empresas grandes, muchas que cotizamos en bolsa acá en Nueva York, en Europa, con lo cual eso nos da otro training que carecen nuestros contratistas y que nos obliga a sumarlos al barco, también se habló hoy de barco, porque estamos todos juntos. Y a esto le tenemos que dar una solución, ese proyecto estratégico, le tenemos que dar una solución entre todos. Entonces, vayamos siempre, decimos nosotros, por lo posible. ¿Qué es lo que puede hacer nuestro contratista? No todos los contratistas y proveedores son iguales. Tienen otros orígenes, otra dimensión, otra capacidad, no solo económica, técnica. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos ayudar para que el proceso llegue a buen puerto? Y entonces vamos por lo básico que creo que tenemos que hablar con nuestros contratistas. ¿Tenés un mapeo de riesgos? Hoy lo hablamos, pero de repente para ellos puede sonar un chino. ¿Pero qué es mapeo de riesgos? Es lo que efectivamente pensás que te va a pasar o ya te pasó y te diste cuenta. Entonces, ¿cómo lo tenés clasificado? De una forma sencilla. Por eso siempre hablamos, tratemos de ir paso a paso, con solidez y flexibilidad. Es decir, viendo que tiene un mapeo de riesgos, bien. En base a ese mapeo de riesgos, podés armar una política, ¿sí? Sencilla, que diga, yo voy a hacer esto, voy a tener determinadas prevenciones, voy a solicitar ayuda en los momentos que correspondan, tengo en consideración un montón de factores internos y externos y veo cómo los voy a gobernar, que ahí viene el punto, ¿no? Voy a poder gobernar el riesgo, pues si no lo puedo gobernar y lo identifiqué, tengo uno de los problemas más graves. Con lo cual, en ese camino ya teníamos mapeo de riesgos, tenemos la política y entonces lo gobierno, cómo voy a gobernar ese riesgo y después viene, bueno, cómo sigo, cómo evoluciono, cómo me doy cuenta, cómo mido para poder ver en qué pude haber incurrido en un error para modificarlo. Y también es fundamental que esa empresa tenga un compromiso, como nos ocurre a nosotros, que uno lo puede hablar en la teoría, pero es muy importante que esté internalizado, es el compromiso de la alta dirección y del primero al último. Aunque la compañía sea pequeña, ese compromiso tiene que estar, y no en palabras, sino en actos. Porque ustedes saben que después, cuando ocurre cualquier evento en el cual interviene la justicia, yo tengo que probar la debida diligencia, qué medidas de prevención tuve, cuán proactivo fui, qué escribí y qué cumplí de lo que escribí. Entonces creo que es muy importante todo ese acompañamiento para que efectivamente hagamos crecer, porque ahora se puso de moda o hace poco nadie se salva solo, es absolutamente así. Dejemos de lado la película, nadie se salva solo, tenemos que cuidar a todo el entorno para llegar a lo que queremos, que sean compañías sustentables, que respeten la A, la S y la G, no solo nosotros, sino también nuestros contratistas. Gracias, Sil. Clary, voy a volver con vos con una pregunta más general que te pido que respondamos en 3 o 4 palabras para dar un marco y hablar de lo que viene, que es otro tema central del programa Integridad, el programa de terceros. ¿Cuáles son los aspectos centrales que en 3 o 4 palabras dirías, che, un buen programa de terceros para empezar debería tener esto? Mira, perfecto. Para mí yo soy muy fan de las analogías, así que me permito 3 palabras y 3 más. Tenés una operación de fractura, ¿no? Entonces, el set de fractura podés tener bombas excelentes, un equipo de bombeo excelente, pero si la válvula del manifold te falla o el químico que usaste también estaba comprometido o vencido, se te comprometió todo el pozo, ¿no? Entonces, esos son los terceros para mí. Son esos componentes que si fallan, el riesgo es gigante. Por ende, para mí, un programa de terceros robusto o firme necesita sí o sí tener la capacidad de un due diligence
proporcional al tercero que nosotros le estemos haciendo. Es decir, si tenemos enfrente una multinacional, le vamos a pedir cosas apropiadas a una multinacional. Si tenemos una pyme familiar de 10 personas, y no le voy a pedir quizás las normas ISO. Lo mismo si es el proveedor de catering o si es el proveedor de químicos. Le voy a pedir distintas cosas, ¿no? Bueno, al de catering no sé, hay que asegurarse. Es ¿no? verdad. Al de Bueno, catering por ahí quizás, sí. Quizás sí, pero como para poder también distinguir un poco esto de la proporcionalidad del due diligence. Me parece que eso es clave y esto de hacer un monitoreo constante, que sea algo vivo. Porque de nuevo, un proveedor que hoy tal vez te dio luz verde, capaz que cambió de socio, empezó a operar en otra provincia y de repente dejó de ser verde, ¿no? Sí, Entonces, o incluso surge un hecho del pasado que no era conocido, exactamente. posterior a que vos hiciste un proceso de debida diligencia. Exactamente, me parece que venir con manuales de precisás todo esto a tal vez una empresa familiar de 5 o 10 personas que tal vez tiene un liderazgo ético excepcional, no escrito, capaz que hay que ajustar un poquito esas cuestiones. Yo iría por ese lado. Bien, Hernán, vamos ahora a bajar la pregunta general de Clary y un poco esto que mencionaba Clary, decir, che, y esos terceros que están ahí pueden ser un riesgo y las normas que nos regulan nos pueden adjudicar responsabilidad por esos terceros. Entonces, esto que ponía Clary o que abría la puerta para conversar en términos generales, ¿cómo hago para bajarlo a mi compañía y diseñar esto que decía también Clary? Clary, te estoy citando un montón. Algo dinámico, algo bien tailor-made para mi compañía que me no asegure, porque ya dijimos que no podemos prevenir todos los riesgos, pero a prevenir y a mitigar o hacer un buen mix de eso. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Creo que la pregunta también es interesante contestarla en el contexto de cómo estamos hoy también en este marco normativo, ¿no? Manuel al comienzo de la charla fue mencionando un poco todo lo que tenemos a nivel regulación internacional, FCPA, UK Bribery Act, tenemos la ley en Francia, la SAPIN. Bueno, hay un montón de marcos normativos, más allá de la convención después de OCDE y de Naciones Unidas. Pero creo que es interesante también hoy en Argentina entender el contexto de cómo la ley 27401 ya está teniendo un cierto recorrido. Ya estamos empezando a ver casos que han sido públicos. Digamos, tenemos 3 casos que han trascendido. Una compañía de seguridad, 2 compañías constructoras. Creo que en ese sentido, algo que antes estaba muy lejano, en su momento, ya con la sanción de la ley en el 2018 y con un camino recorrido, y creo que con una evolución que hemos tenido a nivel país en cuestiones de compliance, ahí ya empezamos a tener también una lectura adicional, ¿no? O sea, hoy tenemos 3 compañías y hay muchísimas más que están en procesos judiciales, están bajo análisis de lo que es la ley 27401. Y ya estamos empezando a escuchar jueces que están evaluando cuál es el nivel de implementación de un programa de compliance. ¿Cuál es la efectividad que tiene ese programa de compliance? Jueces hablando de que eventualmente el análisis que surgió del programa de integridad tenía mucho de papel y poco de práctica, ¿no? Con lo cual... Los famosos programas de integridad de papel. Totalmente, Sí, y creo que en esto ya empezamos a tener una mirada distinta y creo que es parte de esta evolución que venimos recorriendo. Y eso no es un dato menor, ¿no? O sea, creo que es un dato importante para lo que venimos charlando y para lo que venimos hablando en el panel. Creo que es importante cuando hablamos de cómo vamos a encarar ese programa de terceros, primero tener esto muy presente, que ya deja de ser algo tan teórico como era en algún momento y ya estamos teniendo una aplicación bastante práctica. No estamos hablando de que hay un montón de casos tampoco, pero ya tenemos aplicaciones de varios públicos y varios en proceso, ¿no? Que están con esta preocupación. Bueno, ¿cómo podemos demostrar que nosotros realmente hemos hecho las cosas bien? ¿Cómo podemos demostrar que ante la posibilidad de una situación nuestro programa de integridad nos está cubriendo en lo que nosotros estamos llevando adelante, ¿no? Ya creo que desde ese lado el programa de integridad, compliance en general, más allá de que siempre naturalmente por ahí por el negocio es visto como un stopper, ya empieza a generar otro tipo de valor desde ese lugar, ¿no? Y yendo un poco a la pregunta, Mary, de cómo nosotros podemos tratar de pensar y de diseñar ese plan, digamos, de riesgos para terceros. Muchos lo fueron comentando acá también mis compañeros, por ahí no voy a decir algo muy distinto desde lo conceptual. Creo que los pasos principales, obviamente, son los que venimos charlando, ¿no? Primero, conocer a nuestros proveedores, conocer a nuestra cadena de valor es fundamental, hacer un due diligence, entender en ese due diligence
bien a fondo. También es importante lo que comentaron, lo que decía Silvia, proporcionalidad. No vamos a hacer quizás un due diligence full para un proveedor que quizás presta un servicio muy pequeño, pero sí para un proveedor mucho más grande tiene que ser otro tipo de enfoque. Digamos, ese due diligence tiene que entender quiénes son los accionistas, cuál es la reputación, cuáles son los antecedentes, qué trayectoria tiene también, digamos, ese tercero en el mercado, cómo nosotros, a partir de esos primeros pasos y de lo que venimos hablando del mapeo de riesgos, también fundamental, ¿no? O sea, ese mapeo de riesgos nos va a servir también en gran medida para entender qué tipo de due diligence vamos a hacer. Ese mapeo de riesgos eventualmente, como venimos charlando, digamos, va a tratar de categorizar a estos terceros con los cuales nosotros trabajamos, a nuestra cadena de valores, básicamente, y vamos a empezar a segmentar por tipo de actividades que ellos tienen, ¿no? ¿Cuáles son intermediarios? ¿Cuáles son los más sensibles, ¿no? ¿Cuáles son agentes? ¿Cuáles tienen contactos con funcionarios públicos? ¿Cómo eso eventualmente nos genera a nosotros como organizaciones una exposición distinta? ¿Y cómo la vamos a ir administrando, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar luego los riesgos en alto, en medio, en bajo? Hay muchas maneras de encarar también cómo hacemos ese mapeo de riesgos y no necesariamente es una cuestión tan compleja de llevar adelante, ¿no? Tenemos guías que están muy buenas, que son muy prácticas, que están armadas para la cadena de valores, no solamente para las grandes organizaciones, sino también para pequeñas y medianas empresas, donde hay muchos ejemplos de cómo poder aplicar todo esto. No es una cuestión a veces tan compleja, sí hay que tener una decisión clara de cómo eventualmente se lleva adelante todo ese análisis, ¿no? Después también ahí creo que va a ser importante cómo vamos armando esa segmentación, cómo vamos clasificando riesgos, cómo vamos armando un plan de acción clara para llevar adelante ante ese tipo de riesgos. ¿Cómo vamos a decir también luego el monitoreo que vamos a hacer? También lo comentaron mis compañeros, creo que es una parte clave, constantemente cambia en muchos casos y en muchos de los proveedores con los cuales interactuamos la situación, cambia el contexto, cambian accionistas, cambian contratos, pasan a tener algún tipo de exposición distinta, ahí creo que va otra parte súper importante. Y cerraría con todo lo que hace a monitoreo, la parte de lo que sería mejora continua, ¿no? La mejora continua, cómo aplicamos nosotros de cara a todo lo que vamos identificando en estos riesgos con terceros, planes de acción donde vamos aplicando mejoras de lo que estamos viendo y de cómo lo estamos aplicando, ¿no? De una manera más clara, de una manera que realmente nos permita identificar esas oportunidades de mejora y poder aplicarlas en la práctica, ¿no? Creo que es un punto de partida, Mary, como para tener ahí en la pregunta que me hacías. Súper completo, sí. Creo que es súper general y súper amplio todo lo que decís, y ahí invito también a Pablo a sumarse a la siguiente pregunta junto con Hernán. Todo esto que venimos hablando de los terceros, ahora es fundamental poder conocerlos y saber eventualmente qué clasificación de riesgo yo le doy de acuerdo a mi apetito también de riesgo y lo que estoy abierto a tolerar y aceptar. Entonces, en ese marco, ¿cómo podemos implementar un mecanismo que nos ayude a trabajar esto de estas características, a conocer a nuestros terceros, a implementarles alguna acción de acuerdo al nivel de riesgo que le asigne? Bueno, acá es muy interesante porque con Hernán trabajamos para el programa de terceros de Compañía Mega. Digamos, cuando en Mega tuvimos que implementar el programa de terceros, me acuerdo que hicimos un trabajo conjunto con el equipo de KPMG y la realidad es que voy a hablar nuevamente desde la práctica. Perdón si voy muy a los huesos, pero en realidad el punto acá es muy claro. Nosotros tenemos que mirar la compañía para partir como si fuera un tubo, lo que entra y lo que sale. De lo que entra tengo que mirar quiénes son mis terceros que me dan input. Y lo que saco en mi proceso productivo tengo que ver quiénes son los terceros con los que voy a interactuar en la salida de mi producto. Entonces ahí ya voy a poder empezar a identificar, bueno, cuáles son mi listado de terceros. Muchos dicen, los terceros son los proveedores. No, los terceros son los clientes y los proveedores. Y hay otros terceros más. Pero lo importante es abrir ese abanico y hacer los maestros de terceros, digámoslo así, ya no de proveedores, los maestros de terceros. Es decir, bueno, ¿de qué estoy hablando? Una vez que ya tengo identificado eso, por lo menos sé qué es lo que voy a tener que analizar. Después me voy a ir a mirar, como explicó recién muy bien Hernán, bueno, dentro del esquema de terceros que tengo, ¿cuáles son de riesgo bajo, de riesgo medio y de riesgo alto? ¿Cómo sé esto? Bueno, hay algunas preguntas claves que están en estas guías que menciona Hernán y en otros lugares que uno puede también ir indagando y empapándose de todo esto. Pero lo primero que me tengo que preguntar es,
che, este tercero, ¿cómo me aproxima al riesgo? ¿Me aproxima al riesgo desde un factor fundamental como la reputación? ¿O me aproxima al riesgo porque es alguien que actúa en nombre y por cuenta de mi compañía? ¿O porque es una persona jurídica o una persona física que maneja dinero por cuenta y orden de la compañía? ¿O realiza transacciones ante funcionarios públicos? ¿O realiza operaciones en jurisdicciones o en países que yo no estoy seguro si son países seguros desde el punto de vista de lo que puede llegar a implicar un riesgo en materia de compliance? Entonces, todos estos son factores que yo tengo que tener en cuenta y que tengo que evaluar cuando miro mi programa de terceros. Eso me va a permitir hacer una clasificación de mis terceros. Una vez que yo tengo la clasificación de mis terceros, sé a qué escrutinio los voy a someter. Si son de riesgo bajo, lo más probable es que lo que haga sea la implementación de un procedimiento interno, que siempre debe estar en las compañías, que es verificar que no sea un tercero que tenga facturas apócrifas, que esté inscrito en AFIP, que sea un tercero que no tenga en la media, que no puede buscar, digamos, sin hacer grandes inversiones, que no esté apareciendo en ninguna noticia que nos vincule a ese tercero a un hecho de corrupción, por ejemplo. Cosas que uno dice, no, pero esto parece una ciencia extraña. No, esto es muy básico y hay que hacerlo y muchos no lo hacen. Y en el no hacerlo aparecen los problemas que después serán evidentes y entonces es un doble problema. Porque es, che, vos estás en compliance. No solamente no me advertiste que tenía que hacerlo, sino no viste algo que era obvio. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es buena práctica, estemos en la parte de abastecimiento, estemos en la parte de compliance, estemos en la parte de ejecución de un proyecto, hacer esta indagación. Y a veces basta solamente llamar al área de compliance y decir, che, mira, tengo esta duda, y eso se canaliza. Entonces decía, bueno, tener un procedimiento interno básico para someter al escrutinio a todos nuestros terceros. Los de bajo, los de medio y los de alto. ¿Qué hacemos con los que son de riesgo medio? Cuando identifico un tercero que tiene mayor proximidad al riesgo. Bueno, hay distintos abanicos de posibilidades. Nosotros encontramos confort en someter a todos esos terceros a un mapeo dinámico y masivo de datos, donde se investigan todas las bases de datos públicas a través de un apoyo normalmente o interno o con un tercero. Hay software con los cuales esto también se puede hacer. Y básicamente tenemos un resultado que nos da una aproximación de qué tan bien o mal está ese tercero en materia de compliance, en materias regulatorias, en materias de cumplimiento, etc. ¿Y qué hago con los que son de riesgo alto? ¿No? Porque acá ya cuando empieza a aparecer un área de ingeniería diciéndome, mirá, es este y este solamente con el que lo puedo hacer y no hay otro en el planeta que fabrique esto, que me dé esto, bueno, bárbaro, pero si es un tercero que lo tenemos calificado como de riesgo alto, ¿cómo hacemos para asegurar la transacción? O al revés, viene el equipo comercial y nos dice, creo que con este cliente puedo tener problemas. Y por ahí me estoy perdiendo una transacción multimillonaria porque hay una noticia dando vueltas que no sé si es cierta o no. Entonces ahí, acá nuestra experiencia, por ejemplo en Compañía Mega, es habernos apoyado en un equipo especializado externo que nos brinda un servicio a medida, en estos casos puntuales, donde viene un reporte absolutamente exhaustivo de ese tercero para descartar aquellos factores que nos impedirían transaccionar con el tercero. Esto sí es una gestión que por ahí para una pyme es más difícil porque tiene un costo, pero básicamente cuando uno va a hacer una transacción importante con una jurisdicción que puede ser sospechosa o con un cliente que no sabemos si operó en una jurisdicción que puede estar sospechada, lo más conveniente es sacarse la duda, hacer la inversión y es un seguro, porque nos puede servir para confirmar que podemos hacer una operación o descartar un riesgo que puede tener un costo muy elevado. Que no son, los proveedores no es la única cadena de valor. Están los clientes, pero también están los contratistas, los subcontratistas y la cadena se vuelve a veces larguísima. Entonces ahí, Hernán, te pregunto, ¿qué mecanismos podemos utilizar para incluirlos en nuestra matriz de riesgo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de estas incorporaciones en nuestra cadena de valor para nuestro análisis en nuestro programa de terceros efectivo, digamos? Bien, yo creo que es muy importante pensar en nuestros contratistas y obviamente en nuestros subcontratistas como parte de nuestra cadena de valor, es obvio que es así. Y en ese sentido, algunos conceptos que ya fuimos diciendo creo que son muy útiles e importantes, es aplicar todo lo que son las cláusulas de
de todo lo que estamos hablando de integridad, ¿no? Eso creo que en primer lugar es un concepto clave. Sabemos, trabajamos constantemente con terceros, con contratistas. En muchos casos sabemos que esos contratistas tienen un montón de procedimientos, de políticas, de programas, muchas veces muy fuertes. Quizás a veces no tanto, obviamente, pero digo, es parte de nuestro trabajo entender cómo están ellos frente a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, volvemos un poco a lo que decíamos antes, es conocer y entender, primero, esto que iba diciendo también Pablo y que fuimos comentando, ¿no? ¿Cuál es la actividad del tercero? La proporcionalidad, ¿no? ¿Cuál es la actividad del tercero? ¿Qué tipo de exposición nos genera? ¿Cómo lo vamos a analizar nosotros de cara a eso? Y en función a eso, ¿cómo nosotros vamos a poder aplicarle no solamente a ese contratista y entender, además, ese contratista con qué subcontratistas trabajan? Porque al final del camino, ese riesgo que nosotros tenemos de exposición nos lo están trasladando a nosotros. Si cualquier subcontratista que eventualmente está en nuestra cadena de valores comete algún tipo de infracción, vamos a decirlo así, esa responsabilidad en muchos casos y bajo la perspectiva de FCPA y de Ley 27401 y demás, nos impacta a nosotros como organización, ¿no? No es un tema menor. Creo que una cosa muy práctica, y volvemos siempre a pensar también no en grandes empresas que por ahí tienen muchos más recursos, sino por ahí en empresas que son un poco más pequeñas en recursos y en poder aplicar estos procedimientos. Las cláusulas de integridad, volvemos un poco a lo que dijimos antes, no son costosas de por sí, no te requieren un montón de recursos para que vos puedas implementarla con tus contratistas, con tus subcontratistas. Es más que nada muchas veces un principio más político y más de compromiso de cara a ese contratista o a ese subcontratista, ¿no? Porque hacer una declaración de principios, hacer una declaración jurada de que se están adhiriendo a todo lo que indica la norma local anticorrupción o internacional, que están adhiriendo a políticas nuestras, que están entendiendo y comprendiendo qué es lo que estamos rigiendo en nuestro código de conducta, no es algo que de por sí represente un costo. No es el caso, por ejemplo, que hay que ir a contratar un servicio a un tercero. Eso es gratis en muchos casos. Y yo creo que la idea es sobre todo trabajar ahí, ¿no? Con ellos, en esa cadena de valores, en ver cómo nosotros también podemos estar lo más cerca posible acercándoles esas soluciones, esas herramientas. Creo que es una buena manera de poder gestionar este riesgo que tenemos con contratistas y subcontratistas, ¿no? Hay un montón de cosas más, pero digo, trato de ir a lo más concreto, específico, esencial. Y no ir a cosas sofisticadas que nos impliquen un gasto enorme, ni recursos que sean costosos para una organización que muchas veces por ahí no los tiene. Esto está muy a mano, está muy cerca, está en las guías que venimos contando y de la cual también siempre la Comisión de Compliance de IAPG siempre trata de poner a disposición también de todos. Y bueno, nada, ahí creo, Anto, que es una manera de poder aproximar todo lo que implica el tema de contratistas y subcontratistas, ¿no? Tal cual. Manuel, volvemos con vos después de una pausa. En el marco de estos, digamos, terceros ampliados, como decía Pablo, no solo proveedores o no solo contratistas, hay un tema que quizás para nosotros en Argentina es un poco nuevo, no estábamos tan en contacto en la diaria, pero en el marco de estos grandes proyectos donde hay jugadores globales es súper relevante o deviene relevante, y es el tema de las sanciones, digamos, lo que llamamos sanctions o export controls. ¿Nos puedes dar un poco de contexto cómo viene la mano en ese sentido? Puedo. Por suerte el público se renueva. Sí, las sanciones, como vos decís, es un tema que en muchos casos es nuevo, o para la interacción de muchas compañías con terceros es nuevo. Básicamente las sanciones son medidas legales impuestas sobre algunos targets específicos para tratar de influenciar el comportamiento de estas personas de alguna manera u otra. Típicamente esas medidas o lo que intentan hacer es limitar o restringir el comercio o las transacciones financieras con esos targets, con el objetivo, digamos, en general las sanciones están alineadas con los objetivos de geopolítica o política internacional de los sancionadores, entonces suelen estar alineadas con esos targets. Entonces, los principales sancionadores del mundo son la OFAC y la Unión Europea, digamos, o al menos los que son más relevantes, me parece, para nosotros. Digamos,
hay un montón de tipos de sanciones, creo que Perdón, Manuel, sí. te hago una ¿Se nota escucha? al pie de la OFAC. Sí, OFAC es la Oficina de Foreign Assets de los Estados Unidos, para quienes el de tema la de tesorería, sanctions, correcto, exacto, de la tesorería de Estados Unidos. para quienes el tema de Es el sanctions organismo, es un tema sí, de seguridad claro, nacional, digamos, exacto. para poner un poco la foto de qué estamos hablando, ¿no? Gracias, Mary. Sí, entonces la OFAC de Estados Unidos, obviamente, alineado con temas de seguridad nacional y de geopolítica, y la Unión Europea. Estos imponen un montón de sanciones distintas, tenés sanciones comprensivas, que son las que abarcan prácticamente a un país entero, tenés sanciones sectoriales que tal vez atacan a una industria en particular, por ejemplo, las sanciones sobre la industria del crudo ruso, tenés sanciones de bloqueo, tenés sanciones, digamos, bueno, en fin, hay una determinada variedad, esas son las principales, hay una determinada cantidad de tipos de sanciones. Y dentro de todos esos tipos, yo creo que lo que es más relevante hoy en día para nosotros, para digamos, pasar tanto de lo genérico a lo más específico, me parece que hay dos programas que son los más relevantes para nosotros hoy en día. El primero es el de Rusia y el segundo es el de Irán. ¿Por qué? Porque estos son los únicos dos programas que prevén sanciones secundarias, que es decir, la OFAC, este organismo que no les mencioné, pero Mary sí, que es de Estados Unidos, imponiendo sanciones a personas que no son ni ciudadanos ni empresas estadounidenses por cosas o acciones que hacen fuera de Estados Unidos. Es decir, vos infringiste mis sanciones, por más que seas de otro país, por más que estés actuando en otro país y no haya ningún link con los Estados Unidos, te voy a sancionar igual. Y esto puede terminar en investigaciones, multas o incluso ser listado, digamos, en una de estas listas en las cuales uno queda como congelado sus activos por la OFAC. Eso es lo que, digamos, ha levantado en todo el mundo, ha hecho que en todo el mundo esto de repente se convierta en un problema grande para cualquier compañía que importa o exporta bienes o servicios y tenga contacto con alguno de estos países, que contrata buques o aeronaves para transporte internacional, porque buques y aeronaves son objeto de sanciones en casi todos los programas, y hace que uno tenga que tener, digamos, todo esto que veníamos hablando respecto de los programas de integridad, tienen que contemplar este riesgo de sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones tienen algo muy particular, que es que son autorreguladas. Es decir, cada persona que participa del comercio internacional tiene que asegurarse que no está violando una de estas sanciones a riesgo de hacerlo. Entonces, tiene que tener en su lugar todos los procesos, todos los controles para garantizar que mi contraparte no esté sancionada, el banco desde el cual me va a pagar no esté sancionado, el buque con el cual va a pasar a buscar la carga que yo no le vendí no esté sancionado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto así como panorama general, esta es mi exposición a sanciones, digamos, desde nuestro punto de vista, ¿no? Digamos, haciendo negocios desde Argentina. Para complementarte lo que voy a agregar, cuando vos mencionabas al regulador americano y cómo podría eventualmente, aunque no seas una persona americana, ni estés operando en Estados Unidos, tener ese fuero de atracción, es súper fácil, porque en la medida en que la operación esté hecha en dólares o pase por un escrow account en Estados Unidos, el fuero de atracción norteamericano funciona con una amplitud tremenda, con lo cual pueden traerte, aunque no seas US person, que es lo que dice la norma, o Sí, incluso muchas veces no interactúas con una persona sancionada, pero tal vez uno de los, no sé, el banco sí es un banco americano y ese sí está alcanzado por la sanción, entonces el banco no puede procesar tu pago y vos incurriste en un incumplimiento. Entonces, tal vez no seas multado o investigado, pero sí impidió que perfeccionaras tu transacción. Tal cual. Sí, señor. Pablo, en el marco de esto, y te dio la punta justo Manuel, porque terminó ahí su respuesta, viéndolo desde una compañía y aprovechando que venís bajando bien todas las preguntas a la práctica, ¿qué mecanismos como compañía podemos implementar para empezar a hacer estos monitoreos, estos screenings vinculados a sanctions? Bueno, para responder esta pregunta, lo primero que quisiera aclarar es que dependerá también de la actividad de cada compañía, ¿no? Y cómo la compañía haya hecho esa evaluación previa de riesgos o de exposición al riesgo, porque en principio, siempre que tengamos o que estemos hablando de sanctions, como en este caso, que son las sanciones internacionales, estas medidas geopolíticas que toman los países como para desincentivar el comercio con otras naciones o con otras industrias en particular, lo que tenemos que hacer primero es tratar de identificar cuál es el país o cuál es la región de la que emana la sanción, para tratar de poder
hacer las consultas específicas en esa legislación en particular, digo, en esos territorios con asesores especializados en el tema para que nos den una clara descripción de los riesgos a los que los estamos exponiendo, porque no en todos los casos es lo mismo. Recién Manuel lo explicaba y hay distintos tipos de gradientes de estas sanciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Primero, tratar de entender cuáles son las operaciones que nos exponen a esto. Este es el paso 1. Entonces, si nosotros, y sobre todo en la industria, ¿no? Digamos, tenemos operaciones de comercio exterior importantes, digamos, exportamos nuestros productos. Muchos de nuestros productos hoy son productos que están muy mirados por el mundo en este sentido. Si yo exporto gas licuado, si yo exporto petróleo, si yo exporto cualquiera de estos elementos asociados a la energía, claramente van a tener la mirada puesta en los reguladores en la medida en que estemos cerca de alguna de estas oficinas de control de sanciones. Ahora bien, ¿por qué digo esto último? Porque, y complemento lo que estaban diciendo recién, es si yo hago que una persona, por ejemplo, tomamos el caso de la OFAC, si yo hago que una persona norteamericana incurre en una violación de la sanción, aunque yo no incurra, yo voy a estar asociado a esa operación y voy a ser investigado. Si yo tengo una cuenta como compañía en Estados Unidos, seguramente muchas de las compañías grandes y medianas la tienen porque lo necesitan para transaccionar y utilizan esa cuenta o no la utilizan, pero incurrieron en una infracción al régimen de sanciones, también tenemos que saber que los activos ahí pueden ser bloqueados o pueden ser restringidos. De la misma manera, los riesgos a los que se exponen las compañías. Entonces, esto nos permite dimensionar a qué nos estamos exponiendo. ¿Qué mecanismo podemos utilizar? Primero, entender la operación que va a generar el riesgo de exposición a la OFAC. Entonces, supongamos que yo tengo una operación de exportación al comercio exterior. Tengo que mirar con mi área comercial a quién le estoy vendiendo, o sea, quién va a recibir ese producto, que puede ser el cliente, el destinatario final o puede ser un trader. Si es un trader y yo completo el documento de exportación como compañía vendedora, tengo que conocer quién es el destinatario final del producto, no me puedo quedar en el trader, porque necesariamente lo conocía. Y si soy objeto de una investigación, van a decir, usted conocía no solo el trader, el intermediario, sino también conocía el destinatario final. Me acuerdo, es esa debida diligencia que hay que tener, porque aun cuando no lo conocieras, el regulador te puede decir, usted debió conocerlo. Exactamente, por eso aclaraba ese punto de que a veces conocemos solo el trader y decimos, bueno, pero llegamos hasta ahí. No, pero vos hay que preguntarle al comercial, pero ¿quién completa el despacho de exportación? Esto no es ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. No, lo completamos nosotros. Claro. No, entonces lo sabíamos. El producto, ¿no? Exacto. Exacto. Otro dato muy importante que mencionó Manuel es ¿en qué hago una carga en buque? Bueno, entonces sé cuál es el buque, sé cuál es el IMO del buque, sé cuál es el nombre del buque, entonces lo puedo buscar y también puedo asegurarme de que el buque esté o no esté sancionado. ¿Y a qué país va a ir la mercadería? ¿El buque hace escala, no hace escala, va directo? Bueno, ¿por qué menciono estos factores? Pues son todos estos factores. El buque también. Claro. ¿Dónde cargó antes de cargar tu producto? ¿Dónde estuvo? Claro. Sí. Entonces, toda esta cadena de factores es la que a nosotros de alguna manera nos coloca en alerta, y estos son los factores mínimos, por ejemplo, en este ejemplo, una operación de exportación, que tenemos que verificar a través de distintos mecanismos. Nosotros, el mecanismo que tenemos implementado es un procedimiento antisanciones interno en la compañía, que lo conocen todas las áreas de la compañía y que está disponible y que ahí está establecido en qué casos y en qué momentos hay que recurrir a ese procedimiento para poder hacer esta verificación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay diversas maneras de hacerlo. Una manera básica de hacerlo es con la suscripción a un software que no es un software demasiado oneroso, es accesible y que básicamente permite hacer este tipo de screening primario como para entender si la persona con la que nos estamos relacionando tuvo, tiene o está próxima a tener una sanción también, porque también debemos ver cuál es el contexto en el que se están dando estas operaciones. Por supuesto, insisto en que si cualquiera de estos screening diera como resultado un red flag, ahí sí debemos tal vez hacer una inversión adicional. No, cuando digo inversión no es una cuestión millonaria, sino simplemente es contratar a alguien que nos pueda decir, che,
este tercero, pese a que tiene este resultado, está comprendido o está próximo a una sanción o no. Pero cuando tenemos un red flag, sino con hacer esta diligencia y documentarlo, esta es otra parte importante, es cada operación que sale de la compañía con un riesgo de sanción tiene que tener un screen y eso tiene que estar documentado, porque si nos llegan a cuestionar alguna operación, tenemos que poder demostrar que hicimos lo que teníamos que hacer antes de hacer la operación. Así que bueno, espero poder haber aportado, aunque sea un granito, al tema sanctions. Sí, yo agregaría ahí, estuvo perfecto Pablo lo que dijiste, se me ocurre que también vale la pena mencionar que los reguladores, de la misma manera que en los causas anticorrupción, van a analizar si tenías en su lugar los procesos y los controles adecuados, si tu programa de compliance para prevenir las sanciones era adecuado y en base a eso, eso se puede ver impactado en la multa que recibas. O sea que para no ser tan agorero, ¿no? O sea, hay una luz al final del túnel que es de la misma manera que con las causas anticorrupción, tu programa de prevención de sanciones va a ser juzgado y puede ser positivo el outcome si, digamos, se aplica responsabilidad objetiva, es decir, ocurrió a pesar de todos los mecanismos y todos los procesos que vos pusiste para evitarlo, ¿no? Acá salto a otro elemento del programa de integridad, un poco más dispar y más diferente, pero apuntada a la pregunta a Cilia y a Hernán, que tiene que ver con los canales de denuncia, ¿no? Y la implementación de canales de denuncia internos y externos, ya sea en compañías más grandes o más chicas, la importancia, pero también para estos proyectos tan grandes y tan importantes, ¿no?, que va teniendo la industria y va teniendo también nuestro país. ¿Cómo implementarían o cómo desarrollarían, de una manera también genérica, ¿no?, porque es un tema que también da mucha tela para cortar, cómo implementarían estos canales de denuncia? Y sí, empiezo yo. Dale, por favor. A ver, es muy importante porque acá vamos a tener distintas culturas. Por supuesto, en un gran proyecto nos vamos a asociar necesariamente con empresas en las cuales tenemos valores iguales, porque si no sería muy difícil, ¿no? Tal vez la teoría lo que dice resulta muy relevante que tengamos códigos de conducta o de ética integrados. Es decir, que todos esos valores que tienen las distintas compañías los pude haber integrado en un solo cuerpo normativo. Pero básicamente, y ese cuerpo normativo debe responder y tener los mecanismos de respuesta ante eventos que puedan llegar a darse, ante denuncias. ¿Por qué? Porque el código de conducta se erige como el pilar fundamental de la transparencia de una compañía o de varias compañías. Es el crédito de si trabajo con responsabilidad o transparencia, cómo trabajo puertas adentro, cómo pruebo que todas las denuncias que ingresan les doy tratamiento, que es muy importante. No es solo tener un canal de denuncias que puede ser interno o externo, por supuesto preferentemente externo, pero lo importante es el tratamiento que le doy. Más de una vez hablamos o discutimos, bueno, pero qué importante que es el índice de las denuncias y la temática. No, más importante es que todas las denuncias que ingresen le demos tratamiento, podamos probar ese debido proceso, que quien estuvo involucrado haya ejercido la debida defensa, que se produjo prueba, porque esa es la única garantía para el adentro y para el afuera. Ustedes piensen que cada vez que ocurre una denuncia, tenemos un montón de ojos que nos están viendo. El que denunció, los que rodean al que denunció, la empresa en su totalidad, las empresas si estamos involucrados en un gran proyecto. Entonces, cuán importante es dar esa imagen y esa prueba de que a todos se le da tratamiento en el marco de un debido proceso, resolvemos y entonces cada vez más vamos a animar a la gente a que nos cuente. Porque los compliance officers o los legales, no viene la gente corriendo a contarnos qué es lo que pasa. Le tenemos que dar esa confianza de transparencia, de trabajo a conciencia, de profesionalismo para que vengan y podamos saber eso y le demos resolución.
porque si no el día de mañana, esa faz preventiva que tanto hablamos hoy no va a tener sentido, porque no la cumplimos. Y si tenemos algún inconveniente, lo primero que se va a fijar el juez es qué hicimos, cómo lo hicimos y cómo prevenimos. Hace poco, en el marco de un proceso, ante un ilícito, se preguntó, ¿y ustedes qué hacían? Y miren la pregunta de una secretaria, ¿y ustedes capacitaban? Ustedes tenían, perfecto, canal, pero ustedes capacitaban a la gente, le daban esa vuelta para que la gente entienda en qué está inmerso, le daban esa garantía. Bueno, ahí es donde creo que es un meollo que, bueno, Hernán, como auditor, creo que lo tenés muy claro y lo vivís desde otro ámbito. Sí, seguro. Y yo siempre creo también, Silvia, que el canal de denuncias es un gran integrador, en primer lugar, de lo que es un programa de compliance, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, bajo la perspectiva local de nuestra propia ley, de la 27401, ustedes saben que habla de 3 componentes esenciales para poder decir que tenemos un programa de integridad, ¿no? Un código de conducta, capacitaciones y todo lo que son procedimientos de cara a lo que es interacción con funcionarios públicos, ¿no? Pero todo lo que venimos hablando, fíjense de lo que es el tratamiento, de cómo gestionamos los riesgos con terceros, lo que estamos hablando de canal de denuncias, lo que, digo, siempre cuando vamos a terminar, y esto no lo digo yo, digo, está, digamos, evaluado en un montón de casos, cuando se analiza la eficacia de un programa de integridad, no se va a ver solamente el código de conducta o la capacitación o la comunicación o, digamos, todos los otros pilares de los cuales venimos hablando. El canal de denuncias va a ser una parte importante también que se va a querer entender. Como comentaba Silvia, siempre va a ser fundamental no solamente tener ese canal, sino, está buenísimo tenerlo, pero sobre todo cómo le vamos a dar una gestión a cada una de las denuncias que vamos a estar recibiendo, ¿no? Y ahí creo que va a ser un punto fundamental poder demostrar que hicimos realmente un análisis a fondo, que cuidamos eventualmente a las personas que realizaron la denuncia, que no tuvimos represalias, que digo, todas cosas que aparte están marcadas en todas las normas anticorrupciones que tenemos en todos lados, de todos los países en los cuales venimos hablando, por un lado eso, y eso creo que también nos va a ayudar a poder, como decíamos antes, entender cuando estamos hablando de que canal de denuncias te integra porque el canal de denuncias lo tenés que comunicar. Cuando vas a comunicar internamente en una organización, no vas a comunicar únicamente tu programa de canal de denuncias. Lo vas a hablar en un contexto, lo vas a hablar integrándolo con tu código de ética, con cómo eventualmente vos podés levantar la mano cuando ves que hay alguna situación que no se está cumpliendo con ese código. Lo vas a hablar cuando estás también mostrando cómo la alta dirección se está realmente integrando y dándole compromiso a poder tener ese canal, a cómo además nosotros cuando estamos haciendo todo el proceso de investigaciones vamos a tener el punto de cómo nosotros recibimos esa información o cómo podemos seguir recibiendo más, cómo la analizamos, cómo la investigamos. Hay un montón de cosas en las cuales el canal de denuncias es un articulador del programa de compliance y en muchos casos no tengo dudas de que cuando está bien implementado es, como venimos contando, una parte fundamental para poder mostrar la eficacia de cómo nosotros estamos llevando adelante nuestro programa de compliance, ¿no? Y cierro con una parte más, antes de lo que vos preguntabas, lo que decía Silvia, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? No necesariamente tiene que haber un canal externo, buenísimo si está ese canal externo, a veces el primer paso para una empresa cuando es muy pequeña y tiene quizás 20 colaboradores, 15 colaboradores, quizás un primer paso es implementar un canal interno, ¿no? Un canal interno bien implementado, ¿no? A veces es mejor no implementar nada que implementar algo mal, porque eso después nos va a generar responsabilidades, pero digo, cuando está bien implementado internamente es un muy buen primer paso y muchas veces nos sirve para poder integrar todo lo que venimos haciendo, ¿no? Eso creo que hay un montón de formas medianamente sencillas de poder hacerlo. Ahí cierro un poco la parte de canal de denuncias para no hacerlo largo, no me quiero ir por las ramas. No, por eso, porque es un tema largo, pero uno con la siguiente pregunta y de manera muy rápida para no extendernos tanto, que todavía nos quedan un par, es la cultura de integridad, que es otro elemento fundamental del programa, un poco lo mencionabas y creo que es lo que venimos hablando durante toda esta charla, es quizás pensar frente a estos proyectos en donde hay tantas partes, donde hay culturas organizacionales diferentes y por lo tanto hay culturas también de integridad diferentes,
¿Cómo hacemos para articularlas y poder conseguir una cultura de integridad conjunta que ayude y que haga exitoso también un proyecto? Yo creo que es fundamental hacer un análisis, sobre todo de poner grandes desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué nos guía? Y nos guían los desafíos. Y fundamental, la transparencia, la responsabilidad, el cuidado y el respeto y la protección de datos. ¿Por qué? Porque nos está dando un norte, nos está guiando a todos por un camino uniforme. Y después, ante esos desafíos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a mitigar? ¿Y cómo podemos mitigar de la forma más sencilla? Y por supuesto dando protección. ¿Y cómo se da esa protección? Con normas internas, claras, precisas, que tomen experiencias propias, nacionales e internacionales, pero asequibles, es decir, que podamos dar respuesta a esa protección de datos, a esa transparencia, a ese cuidado que le tenemos que dar a nuestro accionar diario como empresarios responsables, porque estamos inmersos en una sociedad en la cual nos están viendo. Ya el concepto de la responsabilidad social empresaria trascendió. Cada vez estamos más exigidos y tenemos que demostrar tener conductas honestas, transparentes, transversales, aplicables, de relacionamiento con terceros en los cuales estamos inmersos en la comunidad y respondemos a la comunidad. Eso también es muy importante y se erige como una plataforma común que debemos tener todas las compañías y, como muy bien se dijo acá, con nuestra cadena de valor como parte integrante. Y de vuelta, el programa de integridad o el programa de compliance es integración, parece una redundancia, programa de integridad, pero es para eso. Integremos accionares y con más razón cuando estamos hablando de grandes proyectos que trascienden más de una vez en los ámbitos donde estamos, nacionales, internacionales, donde, como muy bien decían hoy, nos van a ver autoridades de todo el mundo y tenemos que estar bien plantados ante eso. ¿Les parece si, antes de ir a la última pregunta, que es para todos y que tiene que ver con qué desafíos vemos en estos proyectos, habilitamos, atento que nos quedan 15 minutitos, preguntas del público? Buenísimos. Esperen que les van a acercar un micrófono, así se escucha. Hola. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Hablando un poco esto de que estaban comentando recién de los canales de denuncia, bueno, particularmente trabajo implementando estrategias de género y diversidad y es un tema clave que en realidad entra en acción por la falta de confianza que genera muchas veces los canales de denuncia cuando las personas denuncian más allá del tratamiento. Yo quiero saber cómo ustedes abordan cuando reciben un caso de una denuncia o por acoso o por maltrato en el ámbito laboral, ¿qué tratamiento dan a eso? Porque mi experiencia, por las empresas que he trabajado, nunca está ni se cumple, lo despedimos con el título de la persona o cometió un acoso o fue alguien que maltrató a una persona, digamos, siempre normalmente esos despidos no están con ese título que tanto requiere la persona o digamos, todo el rumor de pasillo siempre dice esta persona fue la que hizo tal cosa y el momento de cancelar o despedir nunca va con ese título. Quería ver un poco cómo ustedes lo manejaban porque muchas veces ahí implica lo penal, ¿no? O qué tratamiento dan, por más que hoy tenemos el convenio 190 de la OIT y distintas herramientas, ¿no? Quería saber un poco qué mirada tienen. A ver, la mirada fundamental, y creo que es la línea rectora, es la protección de la víctima. Y, por supuesto, son casos que se tratan con protocolos especiales basados justamente en la protección de la víctima y evitar lo que es la revictimización. Ello implica, como para cualquier otro caso, la sustanciación de un debido proceso, la resolución y, en compañías como la que represento,
el orgullo de que se adopten temperamentos graves para que estas conductas no se repitan. Y eso es fundamental. Por supuesto que con los temas de publicidad es muy difícil porque de vuelta volvemos a la protección de quien sufrió algo. Entonces, en lo personal, considero que todos los casos de denuncias deben ser comunicados como casos que ocurrieron y se resolvieron y tienen distintas temáticas, pero protegemos fundamentalmente a quien sufrió un acto, porque creo que es la forma en la cual no revictimizamos. Ya bastante la justicia argentina, cada vez que ocurre un caso, le pregunta a la persona 5 veces lo mismo, que ya es muy grave. No te escucho. Ahora Me refería más a la, no la víctima, totalmente de acuerdo en no revictimizar. Me imagino más a la persona que es cancelada, a quien violó ese código de conducta, ¿no? De cómo es la comunicación de si una persona es cancelada y si realmente es cancelada por ese delito que cometió en la violación del código de conducta. A eso me refiero. La protección también de nombre y apellido, no. Sí, el caso como tal. Los casos se publicitan en cuanto a cantidad de casos y qué temáticas tienen. Como vos bien decís, creo que todos esos casos en general, o por lo menos en nuestra cultura hispanoamericana, se conoce más por vía extraoficial, pero indubitablemente se conoce cuál es el origen y el porqué de la sanción, ¿sí? No te puedo decir si es bueno o malo, pero creo que es una cuestión cultural y que nos atraviesa a todos los latinoamericanos o hispanoparlantes. Gracias, Silvia. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Creo que la vamos a aceptar. Clarísimo fue entonces. Bueno, si no hay más preguntas, entonces sí voy con la última pregunta a ustedes. En 2 o 3 palabras, ¿qué desafíos ven? No necesariamente como algo negativo, ¿no? Pero como algo que hay que tener en cuenta y sobre lo que hay que trabajar en el marco de lo que veníamos diciendo de mejora continua y demás para estos grandes proyectos. Empezamos en orden de allá para acá. un tema que creo que es muy importante es esa integración de culturas a partir de valores y me parece por lo menos manifestarlo, creo que amerita mucho más, lo que tiene que ver que cómo la tecnología nos puede ayudar en todo esto, cómo la inteligencia artificial, cómo la transformación, pero como una herramienta que tiene que ser utilizada con ética y humanitariamente, aunque parezca contradictorio. La inteligencia artificial humanizada para ayudarnos en estos procesos, porque es mucha la información que tenemos que tratar, nos puede ayudar mucho para verificar datos, para ver tendencias en determinadas cuestiones donde podemos tener flancos débiles, ejemplos, contrataciones, terceras partes. Entonces, amiguémonos con eso, que creo que va a ser fundamental para todos estos grandes proyectos. Pablo. Bueno, por ahí mi mirada está un poquito más sesgada por la profesión. Yo creo que en realidad algo que nos exige hoy la realidad de los grandes proyectos es la interjurisdiccionalidad que se presenta y la multiplicidad de jurisdicciones donde operamos. Entonces, creo que eso nos exige tener un conocimiento normativo amplio y ir a buscar esa información respecto de las regulaciones locales en cada lugar donde operamos y a qué riesgo nos exponemos. Eso sumado a otra pata que tiene que ver con la velocidad. Acá hay que operar en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta en un segundo y estoy en un auto viejo ya porque llegué hasta quinta y hoy estamos hablando de autos que tienen muchas más velocidades, pero lo que quiero decir es tenemos que movernos a un ritmo muy vertiginoso y acompañar el proyecto. A veces digo, pero yo no voy a poder hacer la mejor acá evaluación, no importa, estate adentro igual, porque el estar adentro te va a permitir ver cosas que si te quedas afuera no estás.
y a su vez le vas a aportar al negocio algo que probablemente si no estabas ahí no lo pudiste ver. Sí, yo coincido un poco con ellos y creo que lo resumiría en lo que venimos hablando, ¿no? De conectar culturas rápido, ¿sí? Me parece que esas serían las 3 palabras. Tenemos multinacionales, pymes, empresas familiares, de todo, hay una gran ensalada ahí y cada uno tiene su mini culturita, su código de ética, su mini compliance o lo que fuera, ¿no? Entonces me parece que el desafío que nosotros tenemos como compliance al momento de revisar estos grandes proyectos es eso, lograrlo de una manera eficiente y rápida. Manuel. Yo creo que estos grandes proyectos de los que venimos hablando nos ponen el desafío de llevar la cultura del compliance, digamos, a un nivel más elevado, porque hay mucha exposición y por otro lado son prácticamente una necesidad para el desarrollo del país. Sí, me parece que yo como positivo creo que cada vez vemos más gente en este tipo de eventos. Veo que mucha gente, no sé bien qué hacen ustedes, si son los que vienen a estas charlas vienen de pymes o no. Bueno, veo algunas caras conocidas, pero me parece bueno que cada vez más gente se acerque a este tipo de charlas, que podamos hablar después, que podamos intercambiar experiencias, que nos pregunten a nosotros cualquier cosa que quieren. Tanto yo estoy totalmente dispuesto y hablo por el resto del panel también, les pueden preguntar a ellos lo que quieran respecto a este tema, porque me parece que son como experiencias enriquecedoras y me parece muy bueno que cada vez veamos más gente que se sume y les agradezco a todos mucho por haber venido. Bueno, como cierre, un poco resumen, creo que lo que venimos hablando, uno de los principales desafíos que entiendo es seguir integrando la cadena de valores, seguir trabajando con ellos, no solamente desde un punto de vista netamente de fiscalización, sino de ver cómo podemos ayudar a que puedan hacer un proceso que realmente sea sólido, que vaya paso a paso, pero que sea firme, que realmente creo que ahí hay un riesgo siempre muy, muy fuerte y es importante trabajar de la mano con ellos. Ahí creo que hay un desafío todavía que tenemos que seguir recorriendo, pero creo que se ha hecho un gran avance este último tiempo. Y el otro desafío creo que sigue siendo el clásico de compliance, que es que realmente se entienda compliance es un aliado del negocio y de la organización y no un stopper, ¿no? O sea, parece una obviedad, pero yo creo que en muchos casos todavía está esa resistencia, que es lógica, entre negocio y compliance. Creo que ahí es importante tener cada vez más presente cómo ya compliance deja de ser muchas veces un aspiracional o algo conceptual, sino que realmente tiene una aplicación muy práctica y entre muchas es proteger al negocio y es proteger la reputación. Y en muchos casos para empresas muy chicas es realmente un diferencial para poder estar en otro tipo de liga, ¿no? O sea, es un poco la mirada. ¿Anto? Creo que la cultura es fundamental, el entender como un poco lo que van diciendo cada uno, pero entender que son socios, que somos socios de cada negocio y de cada área de la compañía, no solamente aquellos negocios per se, pero que también entender que los canales de denuncia son importantes, que el programa de terceros es importante y que no es un obstáculo ni que se manejan de una mala manera, sino que es conocer y saber cómo funciona para tener confianza en ese programa de integridad. Bueno, y para cerrar voy yo. No lo plantearía como un desafío, pero sí como una responsabilidad, y creo que para que todo lo que ustedes mencionaron ocurra, es clave que los equipos de compliance sean súper profesionales y que a uno que le toca liderar un equipo de compliance pueda apoyar a ese equipo a que den y desarrollen todo su potencial para poder mantener dentro de nuestras compañías los mejores estándares a nivel nacional e internacional. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y gracias a todos ustedes.